Amados hermanos, vamos a destacar dos puntos del Santo Evangelio de hoy. El primer punto es la manera como Cristo enseña, es decir, su extraordinaria pedagogía. Nosotros lo llamamos el Divino Maestro, y uno de los pasajes en los que este apelativo queda completamente justificado es precisamente el que tenemos hoy. De verdad, Él es el Divino Maestro. Vamos a hablar un poquito de la pedagogía de Jesús, su manera de enseñar. Y en segundo lugar, vamos a centrarnos en la enseñanza específica que nos da hoy y que se puede condensar en aquella frase: el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Vamos a recorrer esos dos puntos con la ayuda del Espíritu Santo, al que siempre invocamos. Hablemos pues de la pedagogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué llamamos pedagogía? Es el arte de enseñar, el arte de saber enseñar. Un buen pedagogo es aquella persona que no solamente conoce, tiene obviamente que tener un conocimiento de lo que va a transmitir, sino que no solo conoce, sino que sabe compartir, sabe transmitir lo que conoce. Ese es un verdadero maestro, un verdadero pedagogo. En cuanto a lo que conoce, Cristo lo conoce todo realmente. Él mismo dice en otro pasaje del Evangelio: nadie conoce al Padre sino el Hijo. O sea, date cuenta el conocimiento, el nivel de conocimiento de Cristo. Realmente conocer, Él conoce todo. También en el capítulo 2 de San Juan aparece otra frase que me impacta. Dice: Él conocía, Él conoce lo que hay en el corazón del hombre. Es decir, que Cristo no solo sondea la profundidad de Dios con sus designios, su providencia, el universo que hizo, sino que Cristo también nos conoce a cada uno de nosotros. Cristo sabe lo que hay en el corazón humano, haciendo realidad lo que dijo el profeta Jeremías en el capítulo 17. Nada más falso y enfermo que el corazón, ¿quién lo entenderá? Y dice Jeremías 17, yo el Señor, o sea que es una palabra que viene de Dios, yo el Señor, sondeo el corazón, conozco el corazón, sondeo las entrañas para dar al hombre según su conducta. Esa frase que se refiere a Dios en Jeremías 17 es la que en Juan capítulo 2 se aplica a Cristo. Él sabía, Él sabe lo que hay en el corazón humano. O sea que conocer Cristo lo conoce todo, pero lo más maravilloso es cómo se adapta, la manera como Él se adapta a sus oyentes, porque nosotros no solamente somos ignorantes, sino que además estamos muchas veces mal inclinados. Es decir, tenemos nuestras propias tendencias pecaminosas, tenemos nuestros malos hábitos, nos distraemos con facilidad, por ejemplo en la misa nos distraemos fácilmente. Tenemos una gran cantidad de limitaciones y sin embargo, mis amados hermanos, qué poderoso es el Señor, qué grande es el Señor. Efectivamente, Él es el que logra que cada uno de nosotros pueda no solamente saberse conocido, sino pueda avanzar en el conocimiento de Dios. Le voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con el pasaje de hoy y después le voy a dar otro ejemplo que es del pasaje de hoy para que usted admire como yo admiro, para que todos admiremos la capacidad pedagógica de Cristo. ¿Usted se acuerda ese pasaje donde Cristo nos cuenta la historia de una viuda pobre que le pedía a un juez que le hiciera justicia contra su adversario? ¿Recuerda usted ese pasaje del Evangelio? Esta es una mujer que no tiene quien la defienda. Esa es la característica típica de la viuda en la Biblia. Y esta viuda le pedía al juez: hazme justicia contra mi adversario. Pero el juez no le hacía mucho caso a esa mujer. Y Cristo nos dice, es que era un mal juez. Era un juez inicuo que no tenía temor de Dios ni de la gente. Pero tanto insistió esta mujer
que finalmente el juez, agotado por la persistencia de ella, dijo, pues voy a ayudar a esta señora. Y después de darnos esa comparación, dice Cristo, así también ustedes deben orar sin cesar, nos dice Jesucristo. Bueno, esto es impresionante, porque fíjate, ¿a quién se parece esa viuda? ¿O esa viuda a quién está representando? A nosotros, a cada uno de nosotros que a veces sentimos, no tengo quien me ayude en este caso, no tengo quien me ayude en esta situación. Esa viuda se parece a nosotros, pero entonces nosotros le rogamos a Dios. ¿Y a quién le estaba rogando esa señora desvalida? Le estaba rogando a un juez. ¿Y cómo era ese juez? Era un juez inicuo, era un juez corrupto. ¿Te das cuenta lo que está haciendo Cristo? Está diciéndonos, aunque Dios te parezca que es injusto, aunque a ti te parezca a veces que Dios es como injusto, aunque tú creas eso de Dios, aunque tengas esa idea de Dios, no vayas a dejar de orar. ¿Te das cuenta cómo se adapta Jesucristo a la condición de su oyente? Por supuesto que Dios no es ningún juez inicuo. Dios es perfección suma. Dios es más perfecto que lo más perfecto que podamos imaginar. Pero Cristo se da cuenta que cuando uno está en una situación terrible, cuando uno está en una situación muy, muy fea, realmente a uno se le daña la imagen de Dios y uno empieza a decir, Diosito no me oye, Diosito es injusto, Dios no me atiende, Dios, ¿por qué me haces esto? Y uno empieza a levantar los puños. ¿Y Cristo qué está haciendo? Adaptándose a esa situación. Y Cristo nos está enseñando, aunque tú en lo peor de tu situación sientas que Dios es como un Dios injusto, como un juez injusto, no vayas a dejar de orar. ¿Eso cómo se llama? Pedagogía. Cristo se adapta a lo que la persona está sintiendo. Es absolutamente impresionante. Hay otros pasajes que podríamos citar. Por ejemplo, en otro, Cristo dice, permanezcan en vela y en oración. Vigilad y orad, nos dice Cristo, porque no sabéis a qué hora vendrá el ladrón y abrirá un boquete. ¿Y a quién está refiriéndose Cristo ahí? ¿A quién está refiriéndose? A Él mismo, que es el que va a volver a nuestras vidas. Y yo hago esta pregunta, ¿y es que acaso Jesús es un ladrón? Fíjate que antes comparó al Padre Celestial con un juez inicuo. Mira hasta dónde se humilla Jesús. Y ahora se está comparando a Él mismo como si Él fuera un ladrón. Lee ese pasaje, tienes primero que encontrarlo, seguramente en internet. El ladrón que abre un boquete en la noche. ¿Y a quién se está refiriendo Cristo? A su propio retorno. ¿Y por qué Cristo se rebaja tanto como para decir que Él es como un ladrón? ¿Por qué dice eso? Yo te voy a decir por qué. Porque cuando una persona está aferrada a sus bienes, por ejemplo, está aferrada a su plata, está aferrada a su fama, está aferrado a su poder. La persona que está aferrada a sus cosas es una persona que siente que Dios es como un ladrón, que le va a quitar el placer, o le va a quitar el dinero, o le va a quitar el poder. Entonces es como si Cristo dijera, aunque tú pienses que yo soy como un ladrón, no dejes de vigilar, porque llegaré. Mira cómo Cristo se adapta incluso a las mentes más retorcidas que a veces tenemos nosotros los seres humanos. Si tú crees que Dios es como un ladrón que te va a robar tu juventud o te va a robar tus cosas, aunque tú pienses eso, no dejes de prepararte, porque llegaré, te dice Jesús. Y esa palabra de Cristo realmente nos pone en guardia a todos. ¿Qué es lo que estoy destacando? Que la pedagogía de Cristo es impresionante. La manera como Él se adapta a la gente que le está hablando. Por ejemplo, mira el pasaje de hoy. Al fin llegamos al pasaje de hoy. Usted creía que no íbamos a llegar, pero sí llegamos. Mire lo que pasa en el pasaje de hoy. ¿De qué vivían los fariseos?
de las apariencias. Esta era gente que vivía de las apariencias. Y como ellos vivían de las apariencias y de quién es más importante, y de lucirse, y de creerse buenos, mire cómo les habla Jesús. Les dice, no te sientes en el puesto principal. Va a venir el que te invitó, te va a mandar al último puesto. Entonces avergonzado irás a ocupar el último puesto. ¿Por qué les habla Jesús así? ¿Será que a Jesús le interesaban los puestos en la mesa? ¿Será que eso era tan importante para él? Claro que no. Para él eso no era tan importante. Pero les habla de esta manera porque para los fariseos eso sí era importantísimo. ¿Quién está sentado ahí? ¿Quién está en primera mesa? ¿Quién está en primera fila? ¿A quién le encienden el reflector? Hoy diríamos, ¿quiénes quedan en la foto y quiénes no quedan en la foto? Eso es muy importante para mucha gente. Entonces, como Jesús sabía que para los fariseos el tema de la foto era tan importante, y eso que no había cámaras en esa época, como Jesús sabía que el tema de la foto y quién tiene el lugar y quién no está en el lugar, como eso era tan importante para los fariseos, Jesús les habla en el lenguaje de ellos y le dice, mire, póngale cuidado, a usted que le importa tanto el tema ese del puesto, dése cuenta que por estar buscando los primeros puestos va a quedar muy mal. Decimos a veces en Colombia, va a quedar como un zapato, va a quedar como un cuero, va a quedar mal. ¿Por qué les habla así? Porque la pedagogía de Jesucristo es una cosa impresionante. La manera como Él habla para que le entienda, al fariseo le habla de esa manera. En otra ocasión tuvo una discusión con los saduceos y resulta que la Biblia dice, del sacerdote se espera la instrucción. Es decir, se supone que el primero que tendría que conocer la palabra de Dios es el sacerdote. Y por allá fueron unos saduceos dizque a burlarse de Cristo. Ay, pobrecitos, no sabían con quién se estaban metiendo. Llegan unos fariseos a burlarse de Cristo. Y Cristo, cuando le plantean allá una historia ridícula de una señora que estuvo casada primero con un hermano, luego con otro, hasta completar 7. Después de que le echan semejante historia ridícula, Cristo, antes de dar respuesta a la inquietud que habían planteado, les dice a los saduceos, se lo dice en su cara, ustedes, les está hablando a los sacerdotes por antonomasia, a los sumos sacerdotes, ustedes no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. ¿Por qué les habla de esa manera, teniendo tantas otras cosas que podría decirles? Porque ese era exactamente el problema de ellos. Es decir, Jesús es impresionante, hermanos, es impresionante. Jesús le habla a cada persona en su lenguaje. Es que son tantos ejemplos. Ya, digo el último y termino con esta parte. Mire el último ejemplo. ¿Cómo le habló a Pedro? ¿Qué le dijo a Pedro? No temas. ¿Qué más sigue? ¿No temas qué? Desde hoy serás pescador de hombres. Y para mostrarle que él podía hacer a Pedro pescador de hombres, ¿qué prueba le dio? ¿Sabe la prueba que le dio? Una pesca como Pedro no la había visto en toda su vida. Y se supone que Pedro era jefe de pescadores. Llevaba toda su vida conociendo ese lago. Sabía exactamente qué sucedía en el lago de Galilea, también conocido como lago de Genesaret. Conocía perfectamente lo que sucedía en ese lago. Y al superexperto Pedro, superexperto en peces, Cristo le da una pesca tan abundante que se estaban hundiendo 2 barcas. ¿Qué le está mostrando? Yo te hablo en tu lenguaje. Yo sé cómo eres tú y te hablo en tu lenguaje y tú vas a ser pescador de hombres. Es impresionante. Mis hermanos, no más ejemplos. Solamente te digo una cosa, Jesús sabe hablar tu idioma. No me refiero, claro, al español, ni al inglés, ni al francés. Jesús sabe hablar tu idioma. El idioma con el que tú hablas contigo mismo, contigo misma. A mí sí que me impacta esto. Jesús sabe hablar tu idioma. Jesús sabe hablar mi idioma. San Agustín tiene su frase famosa. Dios está más adentro de mí que yo mismo. Jesús sabe hablar mi idioma. Jesús entiende mi lenguaje. Cuando tú conversas contigo misma,
Jesús te entiende todo y te entiende mejor de lo que tú crees. Cuando tú hablas contigo mismo, ahí está Jesús que podría ayudarte a explicar las palabras que tú mismo estás diciendo. Es impresionante Jesús. Jesús le ha dado esta gracia también a algunos santos. Por ejemplo, nuestro muy querido Santo Tomás de Aquino alguna vez recibió este elogio inesperado. Algunas veces disputando en ese ambiente que fácilmente se llena de arrogancia, que es el ambiente académico, algunas veces sus propios adversarios tenían que admitir: usted ha explicado mejor lo que yo estaba diciendo. Es impresionante Santo Tomás de Aquino. Esa gracia la da Dios, esa gracia de comprender el lenguaje del otro. Pero por supuesto, el rey y campeón de todos es Jesús. Qué manera de entender nuestro lenguaje y de hablar en nuestro lenguaje. Por eso, como conclusión práctica, tenemos que decirle al Señor: háblame y que yo pueda escucharte. Como decía también San Agustín refiriéndose a su conversión: hablaste y gritaste y quebrantaste mi sordera. Por fin me hablaste en un idioma que yo podía entender. Y así sucede. Jesús les habla a los niños en un lenguaje que ellos pueden entender. Mire los niños de Fátima, por ejemplo. Es impresionante. Entonces uno tiene que decirle al Señor Dios: háblame, rompe mi sordera, Señor, que yo te escuche, que yo te pueda entender lo que tú me quieres decir. Porque Jesús, amados hermanos, Jesús habla tu idioma. Jesús habla mi idioma. Jesús es simplemente extraordinario. Él entiende el lenguaje de las mamás. Él entiende el lenguaje del adolescente. Él entiende el lenguaje del agonizante, del inmigrante. Él entiende el lenguaje del teólogo. Él entiende el lenguaje de aquella piadosa señora que solamente conoce sus devociones. Jesús conoce todos los idiomas. Pasemos ahora a la enseñanza propia de hoy. ¿Cómo hay que entender eso de que el que se enaltece será humillado y del que se humilla será enaltecido? Como ustedes pueden imaginarse, hermanos amadísimos, como ustedes pueden imaginarse, hay muchas y muy buenas interpretaciones. Si usted va, por ejemplo, a la Catena Áurea, que es una recopilación de textos de los padres de la Iglesia, usted puede encontrar varias interpretaciones de aquellos santos predicadores de la antigüedad sobre esta frase. Yo solo le voy a comentar una de esas interpretaciones para que usted vea la hermosura de lo que trae Jesús. Solo es una. Repito, insisto en eso, esto tiene muchas enseñanzas, yo solo le voy a compartir una. ¿Cuál es la que le voy a compartir? Mire, ¿qué significa eso de enaltecerse? Según esta interpretación que le voy a compartir, ¿qué es enaltecerse? Enaltecerse es tratar de subirse sobre otras personas, es decir, abajar a otros, achicar a otros, para surgir yo. Esa es una interpretación. Enaltecerse quiere decir, cada vez que yo trato de disminuir a otros para parecer yo, que el otro sea menos para que yo parezca más. Eso me hace acordar de un chiste malo, pero ya lo voy a contar. Esta era una señora que oraba mucho pidiéndole a Dios que le ayudara a adelgazar. Como no lo lograba, entonces cambió la oración y dijo: Señor, engorda a mis amigas. Bueno, ese es un chiste que hay. Algo parecido es lo de esta gente que quiere enaltecer. ¿Enaltecer qué es? Enaltecer es achicar al otro, achicar para que yo parezca un gigante. Que ellos sean menos para que yo sea más. ¿Por qué eso está destinado a fracasar? Porque lo que tu prójimo tiene de cualidad, tiene su raíz última en Dios. Cuando tú tratas de achicar a la gente, por ejemplo, murmurando, hablando mal, calumniando, como dicen algunas personas sencillas en mi país, Colombia, quitando créditos, los que están tratando de disminuir a otros, de achicar a otros,
cuando tú quitas créditos, cuando tú no reconoces a los otros sus cualidades, tú no te has dado cuenta, pero estás peleando contra Dios. Estás peleando contra Dios. Vamos a ver un caso sencillo. Una persona que es, por ejemplo, más inteligente que tú. Muchísima gente es más inteligente que uno. Una persona que es más bonita que tú. Te puede parecer raro, pero sí hay gente más bonita que tú. Sí hay. Entonces, una persona que es más bonita que tú, o más inteligente, o más exitosa. Mira este error tan grave que se comete. Cuando tú tratas de quitarle créditos, como dice mi gente colombiana, cuando tú tratas de disminuirle la inteligencia a esa persona, estás peleando contra Dios. Porque ¿de dónde viene todo don perfecto? Nos dice la carta de Santiago. ¿De dónde viene? De Dios. Entonces, cuando tú estás tratando de disminuir a las otras personas, estás peleando contra Dios. ¿Y cuál es la enseñanza que tiene que aplicar uno? Por favor, por tu propio bien, como le decía Cristo a los fariseos, por tu propio bien, no seas mezquino en elogios, no seas mezquino en reconocer el bien de otros, no seas mezquino, admite lo que tienen de bueno, que seas una persona fácil para reconocer, que la gente se entusiasma con algo, pues con algo bueno, ¿se entiende? Que alguien admira, por ejemplo, qué sé yo, la inteligencia, el éxito, la belleza, el donaire, el carisma de otra persona. Que no seas tú el amargado que está tratando a toda costa de achicar, de disminuir. Todo lo contrario. Sé persona fácil para reconocer el bien en otros, para elogiarlo, para agradecerlo. Porque en el fondo, cuando tú estás reconociendo los bienes de otros, estás reconociendo el poder de Dios en ellos. Estás reconociendo lo bueno en ellos. Y aquí se entiende la segunda parte de la frase. ¿Cómo era la segunda parte de la frase? Dice, el que se humilla será enaltecido. Supongamos que tú empiezas a reconocer que tal persona es mucho más inteligente, el otro es mucho más exitoso, el otro es mucho más sociable, el otro sí que sabe ganarse el cariño de la gente. A medida que tú los estás exaltando, parece que tú te estás disminuyendo, ¿cierto? Parece que tú te estás achicando. Pero ¿sabes una cosa? En la medida en que tú estás reconociendo lo que hacen bien las otras personas o lo que tienen de bueno las otras personas, tú estás bendiciendo y glorificando a Dios, que es el único que es fuente de toda bondad. ¿Y qué pasa cuando tú glorificas a Dios? Pasan dos cosas maravillosas. La primera es que tus ojos se abren hacia lo bueno, y eso es lo que más se necesita para navegar las aguas turbulentas de esta vida. Porque cuanto más abiertos tengas tú los ojos para lo bueno que hay en el mundo, más abiertos tienes los ojos para las oportunidades que Dios te quiere dar. Date cuenta. Entonces, bendecir a los otros, reconocer lo que hacen bien, que tu boca no sea mezquina, que tu boca no sea cerrada para elogiar y abierta para criticar. Al contrario, abre tu boca para elogiar lo que merece elogio. Parecerá que estás levantando rascacielos en torno tuyo y que tú quedas muy chiquito. No lo pienses así. Tus ojos se están abriendo hacia la bondad. Y cuanto más abiertos estén tus ojos hacia la bondad, más verás las propias oportunidades que Dios te da a ti. Por otro lado, cuanto más elogias y alabas lo que finalmente tiene su fuente en Dios, cuanto más lo elogias, cuanto más lo alabas, cuanto más lo bendices, más te unes a Él, más te muestra a Él tu propio don, tu propio camino. ¿Recuerdas ese pasaje famoso de Santa Teresita, que empieza elogiando las vidas de tantos santos y después llega a descubrir su propia vocación y su propio camino? Eso es lo que sucede cuando uno tiene la boca fácil para reconocer lo bueno y para elogiar a otros y para bendecir a Dios. Eso lo une a uno, a Dios. Y cuanto más unidos estamos a Dios, más pronto Él nos muestra nuestro propio camino y en qué está nuestra propia grandeza. Porque la única grandeza que tú puedes tener es
No imitar a otros, no ser fotocopia de nadie, sino ser tú mismo, pero ser tú mismo según el plan de Dios. Y eso es lo que descubres cuando aprendes a exaltar, cuando aprendes a elogiar, cuando aprendes a humillarte, entre comillas ese humillarte, porque en realidad estás abriéndote al verdadero plan de Dios contigo. Bueno, mis hermanos, esa reflexión quería compartirles. Primero, la hermosa pedagogía de Jesús. De verdad que Jesús es para conocerlo toda la vida y toda la eternidad. ¡Qué impresionante es nuestro Señor! Y luego, darnos cuenta de la sabiduría que tiene esta enseñanza específica. El que se enaltece, creyendo que achicando a otros se agranda, nada le va mal. El que se humilla, porque exalta a otros y parece que está levantando rascacielos y se queda chiquito, ese es el que encuentra la verdadera grandeza. Bendito sea Jesús, que Él nos lleve a una vida de verdadera conversión, así como la necesitamos. Amén.